Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es un gusto recibir en este espacio a Miguel Alejandro Híjar Chiapa, eres profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Buenos días, Ceci. Gracias por la invitación. Te escuchamos perfectamente después de que ayer tuvimos algunos problemas técnicos. Sin embargo, traes un tema muy interesante. El día de ayer, cuando estábamos en este espacio, aún no sabíamos quién iba a ser, todavía no se había designado al presidente del Congreso de los Estados Unidos. Hoy sabemos que es el republicano Mike Johnson. ¿Qué nos puedes decir al respecto de lo que ha sucedido en las últimas semanas en el Congreso, que está hecho un caos? Definitivamente ha sido un caos porque en las últimas 4 semanas no había un presidente de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. Y esto no es cualquier cosa, porque a diferencia de México, que el presidente de la Cámara de Diputados tiene un carácter rotativo, que los partidos van cambiando cada año quién va dirigiendo, en Estados Unidos es un rol un poco más importante y más definitivo, más continuo en el periodo legislativo, y es que también hay que recordar que en Estados Unidos el periodo legislativo para la Cámara de Representantes, principalmente, es de 2 años. Entonces, cada 2 años se renueva la Cámara y, por tanto, se decide quién va a ser el presidente. Y en este caso es muy importante porque, además de todo, es el segundo en la línea de sucesión presidencial. Si el presidente de los Estados Unidos llega a fallecer o estar incapacitado, y el vicepresidente, bueno, en este caso la vicepresidenta, no puede tomar tampoco las funciones por cuestiones similares, quien termina ocupando la presidencia, quien va a la Casa Blanca, es el presidente de la Cámara de Representantes. Y bueno, el no tener a alguien era un problema en este sentido, pero también era un problema porque no puede funcionar el Congreso de manera regular. No se pueden pasar los proyectos de ley al piso para que sean votados. No puede avanzarse en ningún sentido la legislación en Estados Unidos. El Senado puede estar funcionando correctamente, pero mientras no funcione la Cámara Baja, no hay manera de que el proceso legislativo continúe. Entonces este caos era tremendo, y especialmente porque el entonces presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, no salió porque haya un voto de desconfianza de parte de la oposición, sino que fue su propio partido el que lo echó. Especialmente el ala más radical, conservadora de ultraderecha de su partido, liderada principalmente por Matt Gaetz. Y todo fue porque Kevin McCarthy había accedido a trabajar con los demócratas para mantener el gobierno de los Estados Unidos funcionando, porque cada año tienen que estar pasando legislación con respecto al presupuesto, de manera que el gobierno federal siga operando regularmente. Entonces, ni siquiera fue que pasara la legislación completa, fue simplemente un acuerdo para mantener el gobierno abierto hasta mediados de noviembre. Es decir, todavía el Congreso tiene que pasar legislación en cuanto se refiere al presupuesto, porque si no, el 17 de noviembre va a haber un apagón gubernamental, y esto significa que mucha gente, los burócratas del gobierno federal, no van a recibir su sueldo. Por supuesto que los representantes, los senadores y otros puestos sí, pero la burocracia, la gente, el servicio civil no van a recibir su sueldo. Se van a cerrar bibliotecas públicas, parques públicos, parques nacionales, entre otras agencias que dependen directamente del gobierno federal. Y entonces, pues esto es un problema gravísimo. Y mientras no hubiera presidente, pues no podía avanzarse legislación para ello. Por fin, el día de ayer, después de múltiples votos, porque primero se intentó que el segundo al mando en el Partido Republicano en la Cámara Baja, Steve Scalise, fuera el nuevo speaker, no funcionó. Después dijeron, bueno, alguien que sea menos del establishment, alguien que sea más del ala trompista, del ala más radical del Partido Republicano, que era Jim Jordan, pero ahí tampoco hubo consenso. Después Tom Emmer intentó también lograrlo, no lo aceptó el partido, y finalmente el día de ayer Mike Johnson logró lo que los otros tres no pudieron. Y bueno, ahora lo que preocupa es que este es una figura, Mike Johnson es una figura que no era muy reconocida realmente, no es un político con un perfil alto a nivel nacional, es un diputado de Luisiana que se había mantenido un poco en las sombras, pero lo preocupante es su agenda. Él es uno de los miembros más prominentes de esta ala radical del Partido Republicano. Fue una de las principales voces que
declararon fraude electoral en la elección del 2020, que no querían certificar los resultados. Es también una persona que tiene una agenda anti-aborto, anti-derechos de la comunidad LGBTQ+, no cree en el cambio climático, es anti-vacunas. Entonces, él representa todo lo más radical en el Partido Republicano, representa todos estos ideales del trumpismo y la preocupación ahora es cómo se va a traducir esto en la agenda legislativa y cómo esto puede tener también impacto en seguir debilitando las ya bastante frágiles instituciones democráticas de los Estados Unidos que se han ido eh, debilitando desde la presidencia de Trump y principalmente con este rechazo a los resultados de la elección del 2020. Entonces, bueno, ahora la principal tarea que tiene Mike Johnson y que tienen todos los miembros de la Cámara de Representantes es pasar legislación para que no haya un apagón gubernamental en un par de semanas. El problema es que no se van a poner de acuerdo porque estamos hablando de un líder ultra radical que va a hacer todo lo posible por ir en contra de la agenda de los demócratas. Y bueno, la Casa Blanca es demócrata, el Senado es demócrata, entonces va a haber discusiones bastante tensas en este sentido y lo más probable es que eh, hasta el último momento, hasta mediados de noviembre, veamos si realmente van a poder pasar legislación o si va a haber un apagón gubernamental, porque al final de cuentas Kevin McCarthy fue expulsado de su puesto, de su posición como presidente de la Cámara, por llegar a acuerdos con los demócratas. Entonces, mientras el ala más radical, el ala trumpista, siga controlando al Partido Republicano, difícilmente va a haber un acuerdo. Y esto, pues, tiene implicaciones muy graves porque, insisto, en unos cuantos días puede haber un apagón gubernamental y esto no nada más tiene implicaciones para el funcionamiento de las agencias aquí en Estados Unidos, sino que también puede haber importantes repercusiones para las acciones de Estados Unidos en el escenario global, especialmente ahorita que Estados Unidos ha estado muy involucrada en conflictos globales como es la escalada de las tensiones en Israel y en Gaza y por supuesto el conflicto en Ucrania. Entonces, bueno, esto tiene repercusiones globales. Miguel, ¿cuáles fueron las cualidades que encontraron en Mike Johnson para que fuera designado presidente del Congreso? ¿Quién votó por él? ¿Hubo un consenso dentro del Partido Republicano? ¿Y qué significa pues su designación para el gobierno de Joe Biden, para los demócratas? ¿Y qué proyectos estarían en riesgo, precisamente hablando del Partido Demócrata en especial para la presidencia? Las características que encontraron en él es que es un perfecto representante de los ideales del nuevo Partido Republicano. Este ya no es el Partido Republicano de Lincoln, ni siquiera es el Partido Republicano de Reagan, no es ni siquiera el de los Bush. Este es un Partido Republicano que se ha alineado completamente con esta esencia populista que Trump trajo a la Casa Blanca y a la política estadounidense. Entonces es esta agenda ultraconservadora, esta agenda de derecha extrema que ya no cree en el consenso, ya no cree en el bipartidismo y que solamente está sumida en lo que llaman esta guerra cultural, esta guerra entre los valores que representa este conservadurismo rancio y el progresismo liberal de los demócratas. Entonces, estas fueron las características que encontraron en él, porque incluso el establishment del Partido Republicano sabían que los conservadores no iban a permitir que una figura más estándar llegara a la silla. Tenían que tomar a alguien que fuera del ala radical y eso fue lo que hicieron con Mike Johnson. Y buscaron a alguien que no fuera tan ¿Visto, que tal tuviera vez? una visión más notable como Jim Jordan, que había sido un poco más visible. Buscaron a alguien que tuviera un perfil más bajo y eso fue lo que lograron. Ahora, el gran problema en este sentido para los demócratas es que la agenda de Joe Biden y la agenda del señor Johnson están completamente en sentidos opuestos, son irreconciliables en muchos sentidos. Incluso, bueno, pensemos en
algunas de las legislaciones más importantes que han ocurrido durante la presidencia de Biden, como la ley para mejorar la infraestructura del país o la ley para preservar el matrimonio igualitario y el matrimonio interracial. Este señor votó en contra, por ejemplo, de esto. Así que vamos a ver encontronazos durísimos entre las propuestas del gobierno de Joe Biden y de los senadores demócratas y los representantes demócratas y la agenda que va a imponer este nuevo presidente de la Cámara. Perfecto, Miguel. Esto, pues, obviamente hará que no pueda pasar más leyes significativas Biden. Muy interesante, como siempre, tu colaboración. Lo agradecemos y te esperamos próximamente en este espacio. Muchísimas gracias a Miguel Alejandro Híjar Chapa, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, por su valiosa aportación respecto al caos que se está viviendo en el Congreso de los Estados Unidos.